Aida Gómez Roble es bióloga, aunque antes de iniciar sus estudios de la vida estuvo tentada por las ciencias de la salud y la carrera de medicina. Tras cursar sus estudios en la Universidad de Granada, se desplazó a Burgos, en donde trabajó en el yacimiento de Atapuerca, para después trasladarse a Viena y continuar con su formación en la capital austriaca. Desde hace 3 años investiga en el Laboratorio de Neuroanatomía Evolutiva de la Universidad George Washington en los Estados Unidos, en donde analiza la evolución del cerebro humano, impelida por una curiosidad vocacional retroalimentada con el trabajo cotidiano. La investigadora compara el cerebro humano con el de los chimpancés, el ser vivo con el que tenemos más semejanzas. Aida Gómez Roble, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y darnos a conocer, para que nos acerquemos un poco más al trabajo que está desarrollando en la Universidad de George Washington en los Estados Unidos. Aida, en este trabajo que llevas realizando, después de haberte formado en Granada, ¿qué similitudes has encontrado entre los cerebros de los humanos y los de los chimpancés? Yo, el trabajo que estoy haciendo se está centrando, no absolutamente, pero en gran parte, en el estudio de las asimetrías cerebrales. Entonces, una de las cuestiones que queríamos estudiar es, durante mucho tiempo se ha pensado que el cerebro humano es el único cerebro asimétrico, porque nuestros cerebros son muy grandes, son mucho más grandes que los cerebros de otras especies, y entonces una de las formas de optimizar el tener un cerebro muy grande es que ese cerebro sea asimétrico, porque distintas funciones se pueden localizar en distintas partes, y el resultado anatómico de ese proceso sería esa asimetría. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que esa asimetría era un carácter que era solo típico de nuestra especie, y cuando hemos estado comparando chimpancés y humanos hemos visto que no es así, que esas asimetrías están también presentes en chimpancés, aunque en humanos son mucho mayores, están mucho más marcadas, pero es un carácter que está también presente en especies que tienen un cerebro mucho más pequeño que el nuestro. Por ejemplo, esa es una de las similitudes importantes. Otro carácter que estamos mirando es cómo las distintas áreas del cerebro covarían, es decir, si distintas zonas del cerebro varían de forma independiente de otras, o si una cambia, la otra cambia de forma conjunta, y lo que hemos visto es que en realidad parece que esas distintas zonas, que están separadas espacialmente, sí que tienen bastante independencia. Por ejemplo, la zona posterior del cerebro puede cambiar, puede variar la población sin un cambio asociado en la zona anterior. Y ese aspecto, que también en principio podría pensarse que está relacionado con tener un cerebro muy grande como el de nuestra especie, también lo observamos igual en los chimpancés. ¿Y qué se puede colegir de estas similitudes que has encontrado entre el cerebro humano y el de los chimpancés? Pues digamos que, los cerebros de los chimpancés y los humanos son muy diferentes en algunos aspectos, pero también son muy similares en otros aspectos. Y lo que está claro es que a nivel de comportamiento hay unas diferencias que son muy evidentes entre las dos especies. Entonces, bueno, una de las cosas que podríamos decir es que realmente esas diferencias de comportamiento, si tenemos estas similitudes anatómicas, bueno, no está tan claro de dónde vienen. Y bueno, esas son las cosas que estamos estudiando ahora mismo. ¿Cuáles son esas diferencias anatómicas que realmente hacen que el comportamiento de un chimpancé y el comportamiento de una persona sean tan diferentes? En este proceso de estudio de la evolución del cerebro humano en comparación con otros, ¿cómo se vislumbra el futuro? ¿Hasta dónde puede llegar a evolucionar el cerebro humano? Supongo que esa es una pregunta complicada, porque la evolución no solo de nuestro cerebro, sino de toda nuestra anatomía, depende, bueno, de los factores ambientales, de esas presiones selectivas que hacen que determinados órganos cambien de una forma o de otra. Y yo diría que cómo va a evolucionar nuestro cerebro en el futuro dependerá de cuáles sean esas presiones selectivas que haya en el futuro. Y esas presiones van a depender también de nuestro propio comportamiento, porque nosotros como especie, una de las características que nos define es el hecho de que habitualmente hacemos una transformación masiva de nuestro entorno, con lo cual, a medida que nuestra evolución social y comportamental continúa y vamos cambiando, vamos modificando nuestro entorno, esas presiones selectivas cambian también, con lo cual yo diría que es muy difícil predecir cuál va a ser esa transformación. Y sí me gustaría resaltar que
yo creo, es porque parece que es así en la cultura popular, hay a veces esa idea de que ya hemos evolucionado todo lo que tenemos que evolucionar y creo que no es el caso para nada, que nosotros seguimos modificando nuestro entorno sigue cambiando también independientemente de nuestras propias modificaciones, pero en cualquier caso el entorno cambia completamente, eso crea nuevas presiones selectivas y por supuesto nuestro cerebro, nuestra anatomía, nuestros órganos, todos se tienen que adaptar a eso. Si restringimos el nivel al que estamos pensando a 100, 1000 años vista, pues a lo mejor pensamos, bueno, no vamos a cambiar tanto, pero si realmente pensamos en términos de tiempo evolutivo, de millones de años, por supuesto que estamos cambiando y seguiremos cambiando en respuesta a las presiones que haya en nuestro ambiente. Estamos hablando de relación también de lo que es la psicología y la biología. ¿La forma del cerebro incide en el comportamiento, en las conductas de los seres humanos? Pues yo en ese sentido te diría que casi nada. Y es verdad que hay muchos estudios, sobre todo en neurociencia moderna, mucha gente intentando correlacionar ciertos aspectos cerebrales con ciertos aspectos de comportamiento. Y yo realmente soy muy escéptica ante todos esos estudios. Yo creo que realmente la forma del cerebro dice muy poco sobre el comportamiento, sobre nuestra psicología. Puede que haya algunos casos muy concretos en los que ciertas modificaciones anatómicas pueden relacionarse con ciertas modificaciones de comportamiento, pero a un nivel mucho más amplio. Es decir, cuando estamos comparando distintas especies, a lo mejor se puede decir, bueno, el hecho de que cierta área cerebral esté más desarrollada que otra puede estar relacionada con cierto comportamiento. Y uno de los ejemplos clásicos de esto es la evolución del lenguaje. No sé, se suele decir que el desarrollo de ciertas áreas del cerebro han facilitado la evolución del lenguaje en nuestra especie. Pero cuando estamos hablando dentro de nuestra especie, yo realmente creo que esa correlación entre anatomía cerebral y comportamiento, psicología, casi nunca se mantienen, aunque realmente hay artículos que defienden eso. Yo creo que cuando realmente se miran esos datos de una forma crítica, muchas veces esas comparaciones realmente no se sostienen. Estamos en un mundo en el que se busca la especialización en las distintas materias. Sin embargo, también se habla del trabajo multidisciplinar. ¿Cómo se pueden conjugar estas dos tendencias? Pues yo creo que ahora mismo se conjugan de forma complicada. El problema ahora mismo, la ciencia actual, no solo en evolución humana, sino en general en cualquier disciplina científica, realmente todos tendemos a centrarnos muchísimo en parcelas muy pequeñitas. Y yo creo que el motivo es que realmente ahora mismo hay tantísima información en todas las disciplinas que es muy difícil que una persona pueda abarcarlo todo. Ahora mismo ya no existen esos grandes humanistas renacentistas que podían abarcarlo todo, que entendían de física, de anatomía, de biología, de química. Ahora mismo realmente, hay tantísima información en cada una de estas subdisciplinas que nadie puede abarcarlo todo. Entonces, la forma ideal de suplir este problema sería realmente esa colaboración y ahora mismo es a lo que tiende la ciencia, que grupos de personas que tienen distinta formación, que han estudiado distintas cosas, realmente trabajen juntas. Entonces, lo que yo no sé, a lo mejor lo sabe esta otra persona que está trabajando conmigo. Y yo creo que es la tendencia a intentar juntar dentro de equipos que sean lo más grandes posibles, pues gente con distintos niveles de formación y es lo que también es un reto, porque al final si junta un grupo muy grande de gente que hace cosas muy distintas, que tienen conocimientos muy distintos, no siempre es fácil entender exactamente el punto de vista del otro y lo que el otro te dice, pero yo creo que es a lo que tiende la ciencia ahora mismo. Usted se formó en Granada, sistema de educación de este país, pero ha tenido que emigrar y vive en Estados Unidos y trabaja e investiga allí. ¿Qué diferencias sustanciales ha encontrado en esas dos formas tanto de educación científica como de la propia investigación? Pues hay muchísimas diferencias que, lógicamente, algunas de ellas están relacionadas con diferencias sociales, como lógicamente la sociedad española y la sociedad europea y la sociedad americana son muy diferentes y eso lógicamente también se traduce en la ciencia, en la universidad, en el ambiente académico. Y no sabría decir, en general supongo que todo lo que es España o los países mediterráneos tendremos a tener una actitud más cercana,
que no es tanto. A lo mejor en Estados Unidos la gente tiende a tener una actitud mucho más fría, más profesional. Esto es el trabajo y esto es a lo que nos dedicamos. Y bueno, yo creo, yo soy muy poco dogmática en el sentido de decir, no, todo lo que hay en Estados Unidos es fabuloso y todo lo que hay aquí es muy malo. Yo creo que cada parte tiene su parte positiva. Y en cualquier caso hay una cosa que a mí particularmente me gusta muy poco del sistema americano, sobre todo del sistema educativo, que es esa diferencia de oportunidades. Hay universidades, institutos fabulosos, si te los puedes permitir, si no, pues no tienes la oportunidad. Entonces, un sistema en el que tu formación puede ser increíble solo si tienes los recursos para pagártelo, a mí no me acaba de convencer. Aquí seguramente no tenemos esas instituciones que tienen un nivel altísimo, pero digamos que tenemos un nivel más democrático en el que en vez de tener un nivel muy alto y un nivel muy bajo, digamos que todo se equilibra un poco y hay un nivel intermedio. En lo cual es malo en el sentido de que no hay un nivel tan alto y no es tan malo en el sentido de que tampoco hay un nivel tan bajo. Alia Gómez Robles, muchísimas gracias por atender a Conciencia y ayudarnos a divulgar la ciencia. Muy amable.